antes de hablar el tema ahora y bueno, entrar a la recta final de esta charla, Ronald, viniendo, o sea, extra hablábamos de dos personajes que posiblemente hayan tenido cuadro de depresión. Y por todos los síntomas y lo que estamos hablando, pucha, uno fácil apuntaría a eso. No queremos pecar tampoco y afirmar y caer en el error de decir, estos dos eran personas deprimidas con depresión y punto. No, vale decir que ese término no se utilizaba antiguamente y tampoco se utiliza en la palabra, pero de estas cosas y de esas personas aprendemos a encontrar estas situaciones que uno pudiera vivir. De estos dos profetas yo me voy a limitar, si quieres hablar algo más del otro, todo bien, Ronald, pero yo quisiera limitarme a hablar como ejemplo de uno de ellos, en este caso de Elías, y el otro profeta era Jeremías. De entre otros que hay también. Claro, ¿no? solamente. Entonces, yo veo a David igual, para que pueda escribir todos los salmos que he escrito y decir, mis enemigos me persiguen, que estoy así, esto, estaba realmente viviendo. Y había uno especialmente donde dice del por qué estaba así, ¿no? Exactamente, entonces hay de entre ellos muchos más que pienso por eso, que en diferente grado creo que han estado viviendo cuadros de ansiedad, depresión y todo lo que hoy conocemos. Sí, y lo bueno de esto es ahora que esos personajes en la Biblia que tuvieron cuadros de depresión, o sea, síntomas, ¿no? También encontraron la salida. Y en ese tiempo no había pues psicofármacos, no había pastillas, no había esas cosas. No había ese término clínico de psicología, aunque hay en el griego unas palabras que tienen relación a eso, ¿no? Pero estas personas pudieron encontrar la salida. Conocemos de otros también que lastimosamente, yo he estado viendo la vida de Saúl, por ejemplo, ¿no? Y la manera que acabó con su vida, murió. Y yo creo que él también entró en un cuadro depresivo por todo lo que vivió, en su desobediencia, en las fallas que tuvo y con Dios, ¿no? Contra Dios, en su vida personal, y que no pudieron salir, tristemente. Ahí tenemos otro, un Judas, que tristemente también en cuestión de un breve tiempo entró en un cuadro tan terrible en su vida, que se sintió en culpa por lo que había hecho con Jesús y se quitó la vida. Pero ahí encontramos a Jeremías, encontramos a David, como decía Ronald, y encontramos a Elías. Así que me voy a centrar, o nos vamos a centrar un poquito más en Elías, pero si tienes algo para compartir los demás, va a ser muy rico, mucha riqueza esto para aprender. Pero aprendemos de estos hombres y de Elías especialmente, ¿no? Hay un texto que nos dice, por ejemplo, que él sufrió por causa de algo, de una persecución, es un cuadro depresivo. Y estamos aclarando que no estamos diciendo ha entrado en depresión, sino por todos los síntomas estamos diciendo que este hombre vivió un cuadro. No sabemos en qué nivel, pero para llegar a este punto de querer morirse incluso después de haber logrado una victoria tan grande en el Monte Carmelo, que así brevemente los vamos a compartir, porque a ver así, él vivió en una época donde el pueblo de Israel estaba en pecado, estaba en rebeldía contra Dios, al punto de levantar ídolos y hacerlo a un lado a nuestro Dios, ¿no? Levantó ídolos de Baal, de Acera, y en esa época había un rey llamado Acab que se casó con una mujer llamada Jezabel, el cual lo llevó a la idolatría, al paganismo, al pecado, a todo lo mal. Y ahí vino el juicio de Dios por boca del profeta Elías, que no hubo lluvia, vino la persecución contra su vida y al final tuvo un encuentro con este rey Elías y dice, bueno, pues vamos a definir quién es el Dios de Israel de una vez por todas. Los convocó en el Monte Carmelo, los profetas de Baal, los profetas de Acera, que eran más de 800 en total, y él solito se enfrentó a ellos y dijo, vamos a levantar un altar, un sacrificio, vamos a preparar, pero nadie le va a poner fuego, sino el Dios verdadero va a mandar fuego del cielo. Era el turno de los profetas de Baal y Acera, ellos hicieron todos los rituales para que caiga fuego del cielo y nada, quedaron en vergüenza. Y en el turno de Elías,
él levantó el sacrificio, hizo todo lo que Dios le dijo, oró al Padre y ahí cayó fuego del cielo. Eso provocó el despertar del pueblo para volver a la adoración a Dios. Solo que después de esa hazaña, Elías dice que solito abrió su espada y los degolló a todos los profetas. Los mató literalmente en el lugar. Y esa información fue hasta Jezabel, que ella no estaba en el lugar, sino estaba en su palacio, estaba ahí arreglándose, haciendo no sé qué. Pero llega la información, le dice Jezabel, ¿sabes qué? Esto ha pasado en Monte Carmelo y Elías ha matado a todos tus profetas. Elías ha hecho esto y le contaron con todo el chisme, ¿no? Y Jezabel dice, ¿cómo? No puede ser. Y manda un mensajero, le dice, bueno, anda y dile a Elías que mañana su cabeza va a estar aquí, en mis manos, en la bandeja, lo voy a ver. En otras palabras, le mandó, decretó la sentencia de muerte y le dijo, vas a morir. ¿Qué es lo que provocó en Elías? Mira, voy a leer tal como dice el texto. Dice, está en 1 Reyes, capítulo 19, verso 4. Dice, Elías tuvo miedo. Mira cada paso que pasó con él. Tuvo miedo. Ante la información, ante la noticia de que ya lo estaban persiguiendo para matarlo, la primera cosa que vino a su vida es, tuvo miedo. La segunda, huyó para salvar su vida. Y ahí ves un hombre como, si pucha, los ha matado más de 800 ahí, pucha, y todo lo que hizo, pero lleno de miedo ahora, y huyó para salvar su vida. Dice que se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo, soledad, todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama, y ahí mira lo que dijo, pidió morirse. O sea, quería morirse el cuatecito. Y dijo, basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Sintió culpa. Entonces, y podemos más ampliar, pero vemos ahí, Ronald, un Elías, que después de una hazaña tan grande, pucha. Sí, pero yo creo que se juntan más motivos y causas a esto. Claro. A ver, yo identifico que primero Elías se sentía frustrado porque hace esa comparación con sus antepasados, claro, ¿no? O sea, no soy mejor que ellos, o sea, sí, he hecho las cosas mal, hasta porque después declara, hablando con Dios, y le dice, yo soy el único que ha quedado. Sí. Y Dios le dice, no, hay más que no se han doblado. Entonces, pero primero siente que ha hecho las cosas mal, aunque haya hecho caer fuego del cielo. Yo digo, ha vivido algo tan sobrenatural. Imagínate, ¿quién nació y cae fuego del cielo? Mata a los 400 o a los profetas de Baal. Hace que todo el pueblo diga, uy, verdaderamente Dios es el verdadero Dios. Pero se siente mal porque es amenazado. Y creo que aquí se junta el cansancio físico. Por eso creo que es la conjunción de varias cosas. Porque Elías, me vas a corregir si estoy diciendo algo errado, pero después de eso, la Biblia dice que es como que Elías apostó una carrera con el rey, sí, ¿verdad? Sí. El rey, del lugar donde estaban hasta el palacio. Sí. Y el rey iba a correr en caballos, en su carreta. Y sí, Elías lo hizo a pie. Sí. Y la Biblia dice que Elías llega primero. El primero para mí eso igual es algo sobrenatural. Porque el rey yendo en carro o en sus caballos. En ese tiempo era el flash. Claro, entonces algo ha sucedido. Dios le ha dado una fuerza sobrenatural. O sea, sí, ya vivió la experiencia sobrenatural de hacer caer fuego del cielo. Vivió la experiencia sobrenatural de correr más rápido que un carro. Es como que si yo te digo ahorita de aquí a Donía, ¿quién gana? Vos en todo, tú y a pie. Y yo llego primero. Sería loco, ¿no? ¿Viste? ¿Qué pasaba? Está cortado el camino. Algo ha sucedido. Entonces hay un desgaste, hay una conjunción de varias cosas, que es un desgaste físico, es una frustración de mucho más antes del trabajo, y ese momento es como que si estás solo, te pones a pensar en todo eso y llegas a conclusiones como esa, decir, nada, no valgo, sí, porque estaba solo, se aisló, no quería nada, estoy cansado, ya no puedo nada, encima de todo esto, pucha, a ver, Dios, he hecho que fuego descienda del cielo, he hecho que la gente diga que Dios es el único Dios verdadero, mira, le he ganado al rey, todas estas cosas, y me van a matar. O sea, y entra un montón de cuestionamientos que a lo mejor la Biblia no lo dice, ¿no? Pero hay decir, no, pero ¿qué he hecho mal? No, es que soy pésimo, seguramente he hecho algo malo, y esto y el otro, y llegas a esa conclusión. Por eso creo que el tratamiento que Dios le da
después en base a esto, ¿no? Porque hay un cansancio emocional, hay un cansancio físico, y creo que cuando estas dos cosas se juntan, te bloquean a la percepción espiritual. De un momento estar arriba, alto, con todo lo que alcanzó, ahora ya está abajo. ¿Sabes? Y te bloquean. Y creo que eso es peligroso. Permanecer en ese bloqueo puede desconectarte de lo único que puede salvarte, que es tu conexión espiritual para con Dios. Creo que en ese momento Elías lo perdió. Claro, en un momento, creo que se bloqueó. Sí. Yo creo que no lo perdió, sí, no, eso. Yo creo que se bloqueó. Creo que fue un exceso todo, de cansancio mental, un exceso de cansancio físico que se bloqueó en esta percepción espiritual, y por eso dijo: estoy solo. Estoy solo, no soy mejor que mis antepasados, soy una excepción, soy esto. Merezco morir. ¿Para qué he venido al mundo? Yo no sé, claro. ¿Por qué te has fijado en mí? ¿Cuál sería la versión hoy, actual, de ese tipo de reacción de Elías? No, sí, ¿para qué me has llamado Señor? Yo sabía que yo no soy llamado para ser pastor, yo no soy llamado para hacer esto. Yo soy un mal padre, soy una madre, exacto, soy mal hijo, padre, siempre le estoy fregando esto. Ellos son mejores que yo. Sí, exacto. Ves a tu alrededor, y hoy es peor, ¿no? Porque hoy ves el Facebook y claro, y el Instagram es una herramienta, digo, de tanta falsedad, porque todos publican la parte maquillada, ni siquiera es la parte feliz, es la parte maquillada, exageradamente maquillada, de una realidad que no es verdadera, de algo, o sea, de una falsa realidad. Y todo el mundo muestra sus logros, sus sonrisas, y en realidad no es así todos los días. Nadie va a mostrar cómo se despierta despeinado, babeando, nadie va a mostrar aquí me peleo con mi mujer, o aquí, qué sé yo, mis hijos haciéndome renegar. No, y te comparas. Y a nivel iglesia la misma cosa, ¿ves? Y a veces ni siquiera es, y a uno dirá, no tengo Instagram, pero es la gente hoy que te dice, no, mira, aquella persona, has visto cómo está mejor en su banca, mira, ya se compró un nuevo auto, mira, que el pastor está con más seguidores, tal, y esto, y empieza a compararte, y dice, la verdad, es un fracaso, sí. No sirve. Uno llega a compararse, no queriendo, no, porque los ojos ven algo que parece aparentemente que es lo que una persona está viviendo, y ahí entra la envidia y tal, y esa persona se lo mete en su mente tan solo viendo lo que publican en las redes sociales. Por ejemplo, aquí yo no sé cómo está Donald, yo no sé cómo está la apóstola, ustedes no saben cómo yo soy, si supieran. Entonces podemos estar quizás maquillando lo que uno realmente, en el estado que uno realmente está en ese momento. Ya es totalmente cierto, ¿no? La tecnología y todo eso. Entonces, volviendo al tema de Elías, mi querido Apo, yo creo que solamente ese momento en el cual te desgastas hasta el 1% emocionalmente y físicamente, llegas a bloquearte espiritualmente. Y era innecesario esa carrera, ¿no? ¿Sabías tú que era innecesario esa carrera? Por eso digo, tal vez es la emoción, a veces del momento, a decir, sí. Hoy estoy con cuando el poder ve la historia de Dios, era innecesario. Le voy a dar, claro, ¿quién no sé, no nos enseñó nada. Pero uno dice y llega a pensar de tal forma que si realmente permanecemos en ese bloqueo, ahí es donde creo que podemos desconectarnos totalmente de manera espiritual. Sí. Pero creo que como en este caso, y quisiera que esto sea la esperanza para las personas que de alguna forma tal vez se sienten bloqueadas espiritualmente porque tristes, no sienten la presencia de Dios, se sienten solos. Pero creo que a veces hay momentos que cuando escuchas un mensaje, cuando escuchas una palabra, sientes algo en el corazón. Sientes como que algo que te lleva a llorar, algo que te lleva a meditar, algo que te lleva a tener un cierto grado de esperanza. Y creo que lo que yo puedo decirles es esto. Eso es señal de que a lo mejor estás bloqueado espiritualmente a esta realidad, pero no estás desconectado del todo. Sí. Aún Dios quiere hablarte, aún Dios quiere, como en este caso de Elías, darte la salida. Pero uno tiene que ser obediente y uno tiene que ser sumiso a rendirse a Dios, ¿no? Sí. Para poder salir. ¿Qué es lo que, hizo, ¿no? Elías, creo. Sí, porque ahora vamos a ver cada paso, ¿no? Pero, a ver, ¿qué opinan de esto? Alguien dijo así, mira, la profundidad de su depresión es igual a la altura de sus victorias. Profundo, una frase. Interesante eso, ¿no? La profundidad de su depresión
es igual a la altura de sus victorias. Y eso lo decía, ¿por qué? Porque indicaba que los que suben mucho, así como Elías y lo que decíamos hoy, quien tiene tal vez más seguidores, tiene más popularidad, tiene mayores cosas, que está ahí en la cumbre, ¿no? Pero también esas personas son propensas a bajar, así como le pasó a Elías. Y podemos llegar a ese punto, sí. Lamentable, ¿no? ¿Quieres decir algo, pastor? Y luego vamos a ver cuál fue el trato de Dios con Elías y caramba, ese mismo trato con nosotros. Porque hoy a una persona que ha alcanzado y de repente cae en ese cuadro, le puede venir este problema, el juicio y la crítica. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Pucha, siendo pastor, siendo tal, siendo profeta, siendo apóstol. Pero vemos a un Elías también el lado humano, con debilidades. Pero también yo veo de un lado a un Dios que no lo condena, no lo juzga, no lo critica, sino va a él y lo trata como tiene que ser. ¿Tienes algo más para añadir? Sí, una cosa que tenemos que estar conscientes todas las personas, que somos seres humanos, que sentimos, Eliana lo decía, ¿no? Que podemos llorar, estamos tristes o alegres, felices. Somos seres humanos, ¿no? Que tenemos sentimientos. Aunque estemos en la iglesia, no estemos en la iglesia, ¿no? Porque el hecho de que estamos en la iglesia, conocemos a Cristo, algo sobrenatural sucede. Pero seguimos siendo humanos, ¿no? Y ser conscientes que somos humanos. Algo dice la palabra de Dios, dice que a los humildes Dios los exalta, pero a los soberbios Dios los rechaza. Y cuando en el Señor, estoy hablando esto en el Señor, en la iglesia, Dios empieza a trabajar en una persona y lo puede llevar, Dios mío, a cosas que nunca pensó vivir. Y lamentablemente, como tenemos una lucha con el enemigo, a veces en la persona, como es un ser humano, piensa que ya lo ha alcanzado todo, lo sabe todo y lo puede todo, ¿no? En su humanidad. Y ahí es donde quizá a veces nos equivocamos. Y como Dios es un Dios justo, es como que, a ver, ¿qué va a hacer? ¿No? Como Ronald decía, como que hay un vacío, ¿no? Como que ya no se escucha la voz de Dios y entra en una depresión, ¿no? ¿Qué pasó ahora? Yo estoy solo, ¿no? ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Humillarse en ese momento, ¿no? Humillarse. Y Elías creo que hizo eso, ¿no? Elías hizo eso y volvió nuevamente a la presencia de Dios. Yo creo que ese es el proceso y el camino que tenemos que hacer. Por eso yo siempre digo, ¿no? En las cosas del Señor, nunca debemos glorificarnos nosotros. Siempre la gloria debe ser de Dios. Porque si llegamos a donde llegamos, por ejemplo, nosotros hemos llegado a ser pastores, tú has llegado a ser apóstol, yo he llegado a ser pastora, digamos, no es porque seamos mucho conocedores o de repente seamos diferentes a los demás, no, es porque quizás hemos aprendido a obedecerle a Dios y lo que somos, lo que tenemos es gracias a Él y siempre la gloria va a ser para Él. Pero en un momento cuando nosotros vamos a querer glorificarnos, Dios no va a permitir, porque Dios dice la palabra que es un Dios celoso, que no comparte su gloria con nadie. Y ahí es donde, a ver, ¿qué está haciendo, no? Y Dios va a permitir que de repente entremos en un vacío y ahí es donde a veces entramos en depresión, cosa que no deberíamos entrar. Sí, tal vez muchos en este momento están encontrándose en la situación de Elías, siendo hijos de Dios o sin frecuentar una iglesia, están en una condición triste y con esos mismos síntomas, vencidos por el agotamiento, vencidos por el desánimo, por la aflicción que están viviendo y tal vez pidiendo incluso de una vez morirse. O incluso como cristiano, de una vez llévame a tu presencia, Señor, de una vez, ya no quiero más esto. Y Elías estaba en esa situación, pidiendo a Dios que lo librara de esa misión que tenía él de ser profeta y que de una vez lo lleve al cielo, ¿no? Es bien curioso, ¿no? Él escapa de Jezabel tratando de salvar su vida, pero llega a un punto donde dice, quiero morir, ¿no? Y eso a veces nos sucede a todos. Quizás estás viviendo un tiempo de fracaso, donde las cosas que pensabas alcanzar no salieron como tal, así como Elías, él esperaba que todo Israel realmente se convirtiera al Señor, pero no sucedió nada de eso. Soledad, agotamiento físico, todas esas cosas quizás tú lo estás viviendo en este momento. Y te preguntas y dices, pucha, ¿qué hago ahora? No, pues, ¿para qué mejor? Y llegar a un punto que
Con dolor yo lo he leído, lo he visto en información, he llorado cuando me he enterado, por ejemplo, de pastores. Obviamente duele, choca que un adolescente, una mujer, un padre de familia se quite la vida o abandone todo o llegue a lo que hablábamos al principio de esta charla, a la esquizofrenia, a la demencia y muchas otras cosas. Duele, pero triste cuando alguien está en una posición como la nuestra, de pronto él llega a enterarse en nombre de Dios que se quitó la vida, que partió, pero pucha, frustrado, dolido en su corazón. Nos tiene que llamar a la reflexión y nos tiene que llevar a ver así. Elías no se quedó así como estaba, sino nos tiene que ver el tratamiento ahora de parte de Dios. Hemos visto, hemos analizado cuál sería el tratamiento clínico. Ya sabemos, claro, que hay mucho más por hablar. Hemos dicho que dentro de ese tratamiento clínico yo me alegra tanto saber que ellos, por ejemplo, utilizan el tiempo, por ejemplo, esto como terapia, un ambiente como este. Ya uno se pone a pensar, ¿será por eso porque el Señor le puso a Adán y Eva en un lugar tan bello como el paraíso? Podemos sacar muchas conclusiones. Pero ¿sabes qué? Yo veo en esto, Ronald, de lo que Dios hizo con Elías y de lo que quiere hacer con cada uno de nosotros. Quiere hacerlo contigo. El trato de Dios con Elías no fue un trato de juicio, no le dijo maricón, qué cobarde, mira, he estado contigo, cómo me decepcionas, me has hecho quedar mal, ya de una vez vente entonces aquí y voy a levantarme otro, Eliseo, o otros que podían venir. No, él entendió su debilidad, lo trató con ternura y una de las cosas que hizo, por tiempo no vamos a mencionar los versículos y capítulos, pero allí está el 18, 19, está ahí, ¿no? En la historia de Elías, en Primera de Reyes, está capítulo 19, ustedes van a ver toda la historia completa, pero ¿sabes qué? En un momento Dios dice que Elías se durmió, ¿no? Se durmió, ya estaba ahí, sin ganas de vivir, y Dios le permitió dormir, le permitió así, dormirse, descansar. La Biblia habla en un sentido espiritual que el dormirse es ya una dejadez y no quiere saber nada. Por eso a veces el Señor dice a la iglesia cuando está en un estado de somnolencia espiritual, despiértate tú que duermes. Eso es lo que Dios le dice también un tiempo a la iglesia. Pero hay momentos en que cuando nos ve en esa condición como Elías, Dios nos permite dormir. Nos permite en ese descanso. Porque el dormir de Elías fue un dormir de desánimo, de entregarse a la nada. ¿Para qué? Ahí está. Pero Dios le permitió dormir. Y eso era una manera, un trato compasivo, cuidadoso al permitirle dormir. ¿Tú crees que eso se hace también en la psicoterapia? Sí, apóstol. En ese caso de la psicología, no. Sí, por eso ahí entra lo que dije en un punto de conocer, y después de conocer tienes que permitir sentirte triste, permitir sentir ese sentimiento que uno tiene dentro de sí. Y incluso yo creo que por eso Dios en la palabra dice, vengan a mí todos los que están cansados, afligidos, que yo los haré descansar. Uh-huh. Incluso hay un punto, es eso algo ya más personal, ¿no? Que pienso que así como Dios tiene el poder de sanar, de quitar toda depresión, de quitar toda ansiedad, mediante la oración, hasta mediante de una adoración, ayuno y todo eso, lo que un cristiano hace, así como Dios tiene el poder, es muy importante también que el psicólogo trate a un paciente, ¿no? Que, como lo llamamos, paciente, al ser humano, porque lo que el psicólogo trata de hacer es que él vea que está mal, que reconozca, que acepte, porque es uno de los primeros pasos más importantes que uno puede llegar a tener ese tratamiento de curar, de tener ese cuidado de la depresión, para que poco a poco los síntomas vayan disminuyendo y todo eso. Entonces yo creo que de la misma forma como Dios dice, ¿no?, en su palabra, de que Él permitió dormir, en la psicología también es como que engancha esas cositas, ¿no? El psicólogo te puede decir, mira, por ejemplo, haz
una actividad física, anda a un ambiente más abierto. Este día, me acordé de algo bien así importante, de que escuché algunos casos de personas que tienen depresión. El psicólogo indica a la persona de que se saque un día, digamos, un día por lo menos a la semana o al mes, dependiendo de cómo la persona es ocupada y las responsabilidades, todo eso, pero que por lo menos saque un día entero solo para él. ¿Por qué? Porque de una cierta forma ese un día que él saca para él es para que él pueda cuidar su salud mental, para que pueda cuidar su cuerpo, su lado espiritual. Entonces ir a un parque, qué sé yo, en la mañana, sé que te cuesta levantarte, sé que te cuesta doblar tu cama, hacer un desayuno, pero si no puedes levantarte a las 7 de la mañana, por lo menos levántate a las 8 o 9 de la mañana, haz tu café y anda a coser una vuelta. No, me cuesta una vuelta, ya, media vuelta entonces. Después ya la próxima, una vuelta, de esos 2 y 3. Y con el tiempo eso ya uno se va acostumbrando, estando inconsciente a veces, ¿no? Entonces, de la misma manera, yo creo que sí, la psicología... En nuestro caso como pastores, ¿se podría aplicar, Ronald, pastora, no sé, uno de los dos me podría decir esto, de esto de le permitió dormir? Estamos hablando de un momento, un tiempo de pasividad, de inactividad, porque eso es de descanso, pero se podría aplicar lo que hablábamos, ¿no? Uno a veces tiene que estar en medio de la gente, tiene que predicar, tiene que cumplir su rol, tiene que hacer todo y tiene que hacerlo a pesar de que sabe que está mal. ¿No será que a veces también lo hace porque no me va a castigar el Señor? ¿Qué van a decir la gente? ¿Qué va a decir Dios? Y es mejor parar un poquito y Dios ahí continúa haciendo, no, deja de predicar, un ratito, lo que decía, si no ya anda a hacer esto, distráete, pero para un momento. O estaría mal. No sé, yo digo, si Dios que es Dios, es todopoderoso, si Dios que no se cansa nunca, descansa un día de la creación. Sí. Dice, no, hoy vamos a descansar de todo. Y contempló lo que hizo. Y dijo, pucha, qué bien me ha salido. Si en la Biblia vemos cómo es que había un año sabático, ¿viste? Había un tiempo en la cual la misma tierra tenía que descansar, ¿no? Y no tenía que producir nada, sino tenía que simplemente descansar. O sea, digo, ¿qué nos creemos, no? Como para decir, no, es que si no estoy yo, puedo hacerlo y tengo que hacerlo y no tenemos tiempo para nada. Y es tan necesario el descanso. Y creo que son estos bloqueos mentales o esto que nos hemos creído, que a veces malinterpretamos. Y es justamente eso que tú decías, ¿no? A veces espiritualmente y mezclamos las cosas. Espiritualmente, no puedo estar dormido, no puedo estar parado porque Cristo viene y hay que hacer esto, hay que hacer el otro. Y lo llevamos a tal extremo que estamos matándonos. Entonces creo que necesitamos, sí, descansar, pero inclusive saber descansar. Dormir, creo que todos duermen, pero descansar durante el sueño creo que pocas personas lo hacen. Porque hay gente que puede dormir, qué sé yo, hasta 10 horas, pero tiene un mal sueño y eso influye en muchas cosas y no descansa realmente. Médicos hoy recomiendan hacer una inversión un poco más fuerte en cuanto a tu colchón, por ejemplo. Desconectarte de tus alarmas, prepararte antes de dormir para que puedas alcanzar el sueño REM, que es lo que realmente te da descanso, lo que realmente repone tus fuerzas. Y tomando este ejemplo, creo que igual, a veces dentro de la iglesia creemos que los pastores, bueno, a ver, pero ya pues hay que un día, ya darle un final de semana, o eso es un viajecito. Y no resuelve nada eso. Y creo que necesitamos una cultura, tal vez hablando un poquito más en cuestión a los pastores, pero en todos los aspectos de realmente lo que Eliana decía, tomarse un día periódicamente, algo periódicamente para poder descansar realmente y descansar cada área de nuestras vidas, descansar nuestra mente, descansar el cuerpo. A veces uno cree que yéndose de vacaciones descansa el cuerpo y no sé yo, pero si estoy equivocado, pero es al contrario, te cansas más aún si tienes hijos pequeños, viajas, tienes que estar alistado y vuelves mucho más cansado. Más peor de lo que haces. Exactamente, entonces necesitas tener la información correcta en cuanto a descansar, sí. Que creo que es lo que Dios provocó esto en Elías. Lo dejó descansar. Dijo, bueno, ok, había porque después Dios le dice, aún hay reyes por ungir, aún hay líderes por levantar, aún hay naciones por las cuales hay
mucho trabajo y siempre va a haber trabajo. Jesús Sí. dijo, los pobres siempre van a estar ahí. Sí. Siempre hay algo para hacer, Martas, cosas para hacer. Pero lo mejor que podemos elegir es estar a los pies del Señor. Y a veces Sí. estar a los pies del Señor es eso, nomás echarse Descansar. y, ya está, y descansar. Y no hacernos los héroes, ¿no? De que, Eso no es que tengo que predicar, tengo que hacer, tengo que hacer. No. ¿Verdad? Yo lo Parar. veo, perdón, yo lo veo a Dios ahí en cuestión de Elías, un Dios y al mismo tiempo un novio bien detallista, como que no es tóxico, ¿sabes? Porque aquí dice que Elías primero estaba con miedo, después huyó, después se cansó y quería dormir. Y como que si fuese un Dios, si tuviésemos un Dios tóxico, un novio tóxico, dirías, no, ¿cómo así? ¿Cómo vas a dormir? Tienes que hacer esto, mira, tienes que hacer esto, Ahí, aquello. los traumas están saliendo ahí. Continuando. Y aquí Jesús, Dios, ¿no? Jesús, yo por lo menos lo veo así, como alguien detallista, atencioso, cuidadoso con Elías. Y es algo muy bonito que también engancha algunas cositas de la psicología ahí también. Para que veas que Dios es el mejor psicólogo. Qué importante es. Iremos a la segunda por el tiempo, Dios mío. La segunda cosa que hizo Dios fue alimentarlo con un alimento conveniente. Porque cuando uno está en depresión, hay unos cuadros también dice que ya no quiere comer. Es una de las cosas, ¿no? Y quizás Elías no quería comer, pero Dios, Dios sabía que tenía mucho por delante para hacer. Y como no quería dormirse, morir, estaba con otra cosa, dijo, está bien, vamos a hacer eso primero, lo dejamos dormir. Y luego lo alimentó, lo cuidó, lo alimentó bien. Fue un alimento milagroso, sabemos, pero lo alimentó bien. O sea, al despertar, el Señor le dio el alimento y él pudo comer. Y creo que Dios lo mismo hace con nosotros, Ronald. Sí. Hay veces que yo digo siempre eso, ¿no? Cuando un hombre está enojado o está renegando, dale un pollito a la broster y va a cambiar, se va a sentir más feliz, es con yajuita y Coca-Cola más. Porque a veces realmente... Pero ahí también tiene que depender de la persona, ¿no? Porque Claro. Elías se hubiera puesto caprichoso, no No. quiero nada, yo quiero morir siempre, ¿no? Y ahí viene también la persona, ¿no? Que tiene que hacer. Claro, por eso tú decías algo, ¿no? Uno tiene que ser realmente sumiso, rendirse y aprender. Porque una de las cosas que me fascina de este versículo que tú declaras de la Biblia es que dice que primero vino como un terremoto, ¿no? Como un estruendo. Y decía, ¿será que Dios está ahí? Y no estaba ahí. Luego vino como un viento fuerte y no. Y luego vino una suave brisa Sí, y Dios estaba ahí. sí. Entonces a veces queremos que Dios actúe a nuestra manera, o sea, como nosotros queremos. No, es que Dios me tiene que traer esto. Y no, creo que uno tiene que, por eso digo, esa percepción espiritual sí puede estar bloqueada, pero Dios va a aparecer. Y mi oración es que en ese momento que aparezca, a veces puede ser a través de un mensaje, puede ser esto, a través de un amigo que te va a llevar a comer. Y esa charla ya puede resolver muchas cosas. A veces puede ser, qué sé yo, un momento, un beso de tu hijo, de tu hija, algo que tal vez no es tan espiritual, que no es a veces queremos, no, es que si mi pastor no viene, mi pastor no me ha visitado, es que nadie se preocupa, y es que en realidad no es que nadie se preocupa, es que esa persona que quisieras que te dé atención no te la está dando, pero Dios está hablando de otras formas, Dios está queriendo conectarse de otras maneras contigo. Yo creo que uno tiene que ser suficientemente humilde como para poder reconocer en otras cosas a Dios. A veces nomás llegar como un lugar como este, en un ayuno, sentarse en un lugar y ver la brisa del viento, sentir la brisa del viento, ver los árboles, ver cosas pequeñas, observar a la gente, ya de alguna forma Dios te puede ir tratando, ¿no? Entonces, por eso son cosas tan simples como dormir y comer, pero que Dios está ahí. ¿No? Sí. Comer, alimentarse, dormir, descansar y saber que Dios te provee eso, Dios te provee el descanso y Dios te provee el alimento, porque dice que Dios le proveyó el alimento, un delivery celestial, ¿no? Le llevó hasta la cueva donde quería morir, se le dio su alimento. Y son cosas tan simples y tan sencillas, sí, pero que Dios está ahí. Sí, podríamos aplicar espiritualmente, que también Dios nos puede alimentar espiritualmente a través de su palabra, que es válido y que provoca un despertar en nosotros mucho más. Y otra de las cosas que sabes Elías hizo es, Dios le permitió contar sus penas. O sea, Elías se quejó, su tristeza, todo, pero Dios le escuchó, le permitió. Pero ¿sabes cómo lo provocó el Señor? Le dijo, ¿qué haces aquí, Elías?
¿qué haces tú aquí en esta vida corta? Le estaba diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y ahí no, y es que esto, lo otro, está bien. No le dijo, pero es que vos, es que ¿cómo es posible? No, le dejó simplemente contar, le dejó lamentarse. Tú decías hace rato, hay que dejarlo hablar, hay que escucharlo. La persona tiene que saber reconocer y aún decir, ¿no?, las cosas que le ha pasado. No importa contar todo lo que ha vivido, para nosotros finalmente entender, quién sabe, ahora sí entiendo por qué está así o por qué le está pasando esto. Ese es un helicóptero, ¿no? Ese momento se escucha el ruido bien fuerte. El helicóptero, siempre pasan por aquí. ¿Qué dices tú? Es lo que yo les decía hace ratito, ¿no, apóstol? Dios es tan sencillo a veces y tan directo en poder hablarnos que a veces nosotros complicamos las cosas con el Señor. Y esperamos. Por eso digo, tal vez por una mala comprensión de lo que realmente es Dios. Y Dios es un Padre, ¿no? Es un Padre que no tiene tantos protocolos, sí, que no tienes que hacer tantas cosas. Es simplemente acercarte como un hijo. Lo que mamá decía hace rato, ¿no? A veces me paraba delante del espejo y decía, ¿qué quieres, Andrea? ¿No? Eres hija de Dios. Y recordarse eso, que somos hijos, nos descomplica mucho la vida. Y en el caso de Elías, lo que necesitaba era descansar, comer algo que tal vez no está tan relacionado a lo espiritual, sí, pero que ayudó a que pueda desbloquearse, pienso yo, ¿no? Desbloquearse en ese aspecto espiritual para que cuando oyese la voz de Dios, porque hasta ese momento Dios no le habló nada, sí, solamente lo deja dormir, lo alimenta y después Dios le habla. Y ahí es donde él se vuelve receptivo y escucha la voz de Dios y sí, vuelve a la esperanza en él. Aún en esa condición Dios se reveló a él, ¿no? En eso de lo que hablabas del viento, o sea, Dios estaba brisa, ahí. Sí, Dios estaba todo el tiempo con él, y no solo eso, sino él también le dio las buenas noticias, porque él dijo, estoy solo ya, pero no, Dios le da buena noticia, que no está solo, hay todavía un tanto más de profetas que yo los he guardado, y eso de algún modo animó a Elías. Y no solo eso, sino tal vez para terminar este asunto, así, esto me hace recordar a Pedro, porque Pedro también estaba triste, estaba mal Pedro por lo que lo había negado, por lo que le estaba pasando a Jesucristo, pero así como a Pedro, como a Elías, Jesús va al encuentro de Pedro y hace algo con Pedro. Me amas, sabes la historia, ¿no? Pero le da más trabajo. Vas a apacentar mis ovejas. Me amas, apacienta mis ovejas. Me amas, apacienta mis ovejas. Le estaba dando una tarea todavía, cosa que nosotros no hacemos, porque cuando alguien falla, alguna situación pasa, no hay que pararlo, no. Suplente, o sea, ya reemplazo, mejor dicho, pronto, ya está. Pero aquí no, más bien Dios le da a Elías el trabajo que todavía había por hacer. No veo un Dios decepcionado de Elías ante esa situación, un Dios que dice, no, nada que ver, no, sino que aún después de levantarlo, de restaurarlo, le da tarea por hacer. Y mira qué tarea tremenda que ha hecho, aparte de ungir, lo que Dios le dijo, formó, levantó un Eliseo, Dios mío, que también se convirtió en un profeta mayor. Imagínate que si Elías se hubiera dejado llevar por la depresión, por el estado que estaba viviendo, y hubiera llegado como Saúl, como Judas, como tantos hombres de terminar con su propia vida. Sí. Hubiera sido muy lamentable y triste, ¿verdad? Sí. Ese es el trato de nuestro Dios. No sé qué dice la pastorita. ¿Qué te parece ese trato ahí con Dios? Con Elías, mejor dicho. Bueno, él es muy maravilloso. Como alguien decía, es un padre. Para mí no es un padre, es un papito así. No, porque es tan amoroso que cuida de nosotros. Algo que mientras hablaban yo decía, ¿no? Mucho depende por qué hacemos lo que hacemos. ¿No? Por ejemplo, la gente que quizá, hay personas que no van a la iglesia. ¿Por qué hacen lo que hacen? Porque muchas veces hacemos por logros egoístas, ¿no? Para nosotros, para tener dinero, trabajamos para tener dinero o nos forzamos en algo para tener fama, popularidad. Y eso es a veces lo que nos frustra. ¿No? Nos frustra y hasta llegan a matarse, llegan a entrar en estrés, en ansiedad, porque de repente fracasaron en sus logros. En la iglesia es lo mismo, ¿no? ¿Por qué hacemos lo que hacemos en la iglesia? ¿No? Porque Ronald decía, la iglesia
pues no nos va a salvar. El que nos salve y aquel que nos quiere dar una vida nueva es Jesucristo. Entonces, conocerlo a Él es diferente. O sea, servirle a Él es diferente. Saber por qué lo hacemos. Muchas veces estamos en el liderazgo, estamos en alguna área porque tenemos que hacerlo. Y a veces lo hacemos así, estando en estrés, en ansiedad, porque tenemos que hacerlo. Y ahí es donde nos cansamos, nos frustramos y hasta dejamos a Dios. Ya nos apartamos del camino del Señor. Pero si nosotros entendiéramos por qué hacemos lo que hacemos, es diferente. La palabra bien dice, ¿no? Mi yugo es fácil, ligera mi carga. Pero cuando hay esa paz, ese amor de Dios en nuestros corazones, eso es, yo diría, como una magia para mí, ¿no? Porque humanamente, yo siempre les digo, es servir al Señor o estar en las cosas del Señor y hacer lo que hacer. Cuando otros te dan la espalda, cuando otros hablan mal de ti, es como patear aire, ¿no? Y Dios dice, ¿para qué lo hago? Pero cuando sabemos por qué hacemos lo que hacemos, Dios mío, para mí esa es mi fuerza. Esa es mi fuerza, ¿no? Y porque en esos momentos tan difíciles, solo Dios estaba. Y es el que en ese momento de estrés, ansiedad, Él me levantó. Él me dio el nombre que es sobre todo nombre, ¿no? De ser su hija, porque para mí es un privilegio bien grande. Y yo quiero, pues, ya acabando quizás este momento, decirles a todos, conozcan a Cristo. Él es el médico de médicos, psicólogo de psicólogos, que nos puede ayudar en esos momentos difíciles. Es cierto, Él también ha puesto los médicos, pero qué lindo es recurrir a esa medicina que realmente sabe que nos puede sanar, ¿no? Porque quien nos formó en el vientre de nuestra madre es Dios. Y Él sabe cómo nos formó, qué necesitamos. Y si nos rendimos en sus manos, pues Él va a poder ayudarnos en esos momentos y hacernos entender, porque somos tan cabeza dura que a veces no entendemos, ¿no? Y ahí es donde nos complicamos, nosotros nos complicamos, no Dios. Él no nos complica, nosotros nos complicamos, porque a veces queremos ir en nuestra fuerza y en nuestra fuerza nos cansamos. Pero si vamos en las fuerzas de Dios, con la ayuda de Él, con la guía de Él, Dios mío, es lo más maravilloso. Por eso los animo a las personas que quizás están pasando momentos difíciles, ábranle su corazón. Ir a la iglesia es consecuencia de tu conocer de Dios, de cómo conocerlo, porque la iglesia, yo siempre digo, es un cuartel general donde nos preparamos para hacer y ganar vidas, cuidar vidas. Pero el conocer a Dios es en tu casa, en tu trabajo, en tu escuela, en tu universidad, estar con Él, hablar con Él. Bueno, a ver, Eliana, para ya finalizar, no sé qué opinión tienes primero de todo lo que hemos hablado en el trato de Dios. Decías en un momento, se asemeja a lo que nosotros hacemos como psicólogos. Pero lo más triste es que no todos los profesionales en esa rama reconocen la manifestación de Dios, tanto que es conocido que muchos no permiten mezclar las cosas del Señor, de Dios espiritual, con la rama que tienen ellos, ¿no? Pero desde tu punto de vista personal, ¿qué opinas de todo esto y cómo ves ese trato de Dios con Elías y ese trato que puedes hacerlo con cualquiera de nosotros? Bueno, como Apóstola dijo, no. Y también recalcando, yo creo en el poder de Dios, en lo que Él puede sanar, curar, restaurar, liberar y todo lo que dice la Biblia. Pero también, así como Dios usa personas en la Biblia, tanto como usó sus discípulos y demás personajes de la Biblia, cada uno tiene su don. Y es algo más personal, ¿no? Quizás tocando un punto, ese lado mío. Yo escogí estudiar la psicología. Yo lo tomo como un don que el Señor me ha dado, porque como dijiste, apóstol, en la psicología se va más vaciado en la ciencia y los estudios, las pesquisas y todo eso. Y sí, científicamente no muchos psicólogos reconocen o
y sí dice, ¿no? que no puedes misturar el lado espiritual y todo lo demás, lo que, tipo, si eres cristiano, ok, eres cristiano, pero yo al atender un paciente, no puedo decirle, cree en Dios, Él te va a sanar y tal y tal y tal. Pero aquí, con todo lo que hemos conversado, se ve y es muy notorio que hay muchas cosas que la psicología engancha con la Biblia, con Dios, con Jesús y todo eso. Yo cuando he sido diagnosticada con ansiedad, hice sí un tratamiento, terapia, ¿no? Hice terapia con psicóloga y todo, pero también en ese tiempo ya iba a la iglesia y todo eso. Me costó mucho reconocer, me costó mucho salir de ese lugar donde yo me encontraba. Y cada uno tiene que reconocer que está mal, ¿no? Como apóstola dijo, coser sí, es muy importante coser a los pies de Dios. Como Elías también lo hizo, se sintió con miedo, estaba cansado, trató de huir de todo aquello lo que sentía, tanto que llegó al punto de que tuvo que ir donde Jesús y decirle, siento esto, esto y aquello y aquello y aquello. Y ahí también vemos que el lado de la psicología es lo mismo. Es lo mismo. Y obviamente que una persona puede sí ir atrás de Dios, decirle, mira, siento esto, me siento así y no sé qué hacer. Mirarte al espejo como pastora hizo, ¿no? En algún momento decirle, ¿qué quieres de mí? O sea, ¿qué me está pasando? A veces una persona depresiva, ni él sabe lo que está pasando. Y ahí entra la depresión silenciosa también que existe, que es más complicado ser diagnosticado, porque una depresión silenciosa es muy complicado diagnosticar de una persona que está pasando por eso. Entonces, a todo lo que hemos hablado, ¿no? Y quizás es un asunto más, aún hay más detalles por decir. Con seguridad. Sobre ese tema. Yo lo tomo la psicología como una frase de un filósofo también que decía, domina todas las técnicas, tienes que saber todas las prácticas, pero al tocar una alma humana, sea apenas otra alma humana. Y yo lo llevo eso más personal, algo más mío. Y ahí es donde que trato de enganchar lo que yo sé, no lo que Jesús me enseñó, de lo que sé de la palabra y todo eso. Trato de enganchar a esa frase. Porque yo puedo saber todas las técnicas, cómo sacar, curar, ¿no? Por decir, una persona de la depresión y todo eso. Puedo poner mis técnicas en práctica con esa persona, con ese paciente. Pero también tener el cuidado de apenas ser otra alma humana para esa persona. Entonces yo llevo eso sí conmigo a lo personal, apóstol. Y aún hay muchas cosas por decir, ¿no? Que es un asunto bien amplio, bien grande. Bien, Eliana, quiero agradecerte por estar con nosotros, a ti también, pastorita. Muchas gracias por este tiempo que tuvimos de hablando con Dios. Espero contar con ustedes siempre en otras charlas que vamos a tener abordando asuntos muy importantes que es necesario tocarlos hoy. Ronaldito, ha sido un tiempo genial, creo yo, el haber abordado todo esto. Antes de todo, de dar mis palabras finales, quiero darte el tiempo a ti también para que ya nos vayamos despidiendo. Y gracias por estar con nosotros, ¿no? Desde el anterior programa, desde la anterior charla. Y hay muchas cosas por abordar y tocar para edificación nuestra y también para edificación y ayuda de muchas familias, sean o no creyentes. Sí, creo que no hay tantas cosas para hablar y creo que tantas aplicaciones de persona a persona, pero creo que en general no sé, si puedo resumir en tres cosas, el cómo poder sostenerse o salir a flote de esta situación, no sea cual sea el grado en el cual la persona que hoy nos ve esté viviendo esto o haya vivido, y creo que cada uno tiene su experiencia, ¿no? Pero si algo yo tal vez pudiera resumir, creo que por encima de todo y lo más principal es lo que venía recalcando, de que
podemos creo que soltarnos de todo y realmente creo que idealizar eso, mejor dicho, programarse que realmente todo es corruptible, todo se pierde, todo se rompe, todo se muere, es saludable. Yo veía a Jeremías, hablamos de Jeremías también, ¿no? Como alguien que vivió un cuadro depresivo, pero creo que una de las cosas que le ayudó a permanecer a Jeremías es haber recibido de parte de Dios el llamado verdadero, consciente y sincero. Porque Dios le dice a Jeremías, vas a predicar y nadie te va a escuchar. Vas a ir y te van a querer matar. O sea, le dice lo que realmente iba a suceder y lo prepara. Y le dice, no le ofreció nada fácil ni bonito. No le dijo, pucha, vas a hacer, todo va a ser lindo, te van a hacer famoso, esto, lo otro. No, le dice las cosas como son y, al fin, y simplemente le dice, pero yo voy a estar contigo y no te voy a abandonar porque has sido llamado para esto. Entonces creo que ser consciente de eso es saludable. Poder ir entrar y tomar desafíos en la vida sinceros, reales, nada ilusorios. Por eso creo que uno tiene que buscar en gente con experiencia, consejo para el matrimonio, para emprender un negocio. A veces cometemos este error, ¿no? De ir con el amiguito de la misma edad que no tiene conciencia de nada y que va a darte un consejo en base tal vez a sus traumas o en base a su solución. Exacto, a sus soluciones o a lo que ha visto en la TV. Dice, ay, sí, es lindo enamorarse y no es consciente de que uno realmente en el matrimonio a veces quiere hasta matarse, ¿no? Sí. Y no porque sea horrible, sino porque nadie nos dijo las cosas feas que a veces pasan en el matrimonio. Y entrar consciente de esta forma, un pastor decía, si no estás dispuesto a morir a tus gustos, si no estás dispuesto a compartir, si no estás dispuesto a ceder, no te cases, no es para ti. Y no porque te lleves bien con una persona o pases bonito un tiempo con una persona, significa que tengas que casarte. Sino, esto pasa. Y creo que no idealizar eso. Por eso decía lo de la iglesia. Ir a la iglesia no es símbolo de que ahora todo va a estar bien, que todo es un mar de rosas, que la gente es linda, es bonita. No, nuestra vida cambia con un encuentro con Jesús, con Cristo. Sin embargo, la iglesia a veces te da motivos para deprimirte más porque ves a veces cada injusticia, ves cada cosa de gente herida, gente rota. Es como una novela que va a tener su culmino, su final cuando Jesucristo retorne, cuando nos lleve. Entonces, creo que entender esto de que todo es pasajero, todo pasa, cielo y tierra pasarán, pero lo único que permanece es Jesús, es Cristo, es Dios, y es a lo único que uno debe aferrarse. Sí. Esto creo que es lo más primordial, lo más básico, y de la mano de esto, rodearte de un ambiente, o el ambiente creo que en el cual te encuentras, influye mucho en la capacidad de recuperarte ante este tipo de situaciones. Porque vos puedes estar, qué sé yo, en un ambiente completamente perturbado, como hablábamos, un lugar donde acumulas muchas cosas, pero rodearte de las personas correctas en ese momento creo que es determinante, para que no llegues a este punto de a veces estar solo y encontrarte solo y pensar que realmente estás solo. Creo que el mayor ejemplo de esto es Jesús, en un momento de tristeza, de dolor, en un momento de total vulnerabilidad, siendo hijo de Dios, delante del desafío que iba a tener, llama a sus mejores amigos y les dice, estoy triste hasta la muerte, acompáñenme, oren conmigo, por favor, porque necesito esto. Y aunque... Aún a riesgo de que no hagan nada que no lo hicieron, lo dejaron solo igual. Claro, pero se rodeó de gente. Sí. Entonces creo que esto es importante, no por lo que vayas a recibir, porque imagínate, si Jesús dependiese de esa oración, pues diría, todo el mundo me abandona, hasta tú, padre. No. Sí. Dice, pero creo que como terapia ayuda, poder tú ser vulnerable. Por eso es que yo creo que me conecto y viendo desde una perspectiva tal vez del otro lado de la iglesia, creo que nos conectamos más con los errores de la gente, con lo vulnerable que a veces son las personas, con las cicatrices que tienen, que con el sentido de perfección, ¿no? Porque admiramos la perfección de otra persona, pero creo que nos conectamos más con sus cicatrices, con sus errores, con sus traumas. Entonces, creo que podemos sí sobreponernos, sobrellevar esta situación de la mano del Señor y también con la vida correcta. Por eso, aunque la iglesia no es tal vez el único medio o es el medio principal, te ayuda. Sí. Y como iglesia, no sé, nosotros creo que estamos dispuestos a
a poder ayudarles a las personas que nos están viendo. La semana pasada hablamos de los pastores, ¿no? Que algún pastor que esté pasando esto, o un hijo de pastor, porque es otro tema que podríamos hablar, ¿no? Los hijos de pastores que viven este tipo de traumas, pero que necesitan algún tipo de ayuda. Y tal vez, más que una ayuda, una amistad, un oído, un hombro para poder simplemente sacar lo que uno tiene, estamos a disposición. Y si quieren contactarnos ahí en los comentarios, vas a ver el número de teléfono de la iglesia, es un WhatsApp que va a poder, tal vez, dependiendo del caso, conectarte al teléfono del pastor, mi teléfono, para que podamos conversar, hablar y sepas que no estás solo, que Dios está ahí, aunque no lo puedas ver, aunque tal vez inclusive no lo puedas sentir, pero Dios está y es el mayor interesado en poder ayudarte a sobrellevar y pasar este mal momento que a lo mejor estás sintiendo. Por lo demás, pastor, podamos hablar más asuntos, más temas como este que hacen muy bien. Hace muy bien. Una vez más, gracias por estar con nosotros. De verdad, esto es para ampliar más y vamos a tener otras charlas. Esto ha sido Hablemos de Dios. Hemos hablado un tema de depresión y como vieron, hemos tocado a un hombre como Elías, sujeto a pasiones como también las tenemos nosotros, ¿no? Así que espero les haya bendecido a muchos y así como hemos hablado de pastores, tal vez no sea tu caso, una persona que ni siquiera frecuenta en la iglesia. Quiero decirte algo, hay buenas noticias para ti. Así como le trajo buenas noticias a este hombre de Dios, a este profeta llamado Elías, tiene buenas noticias Dios para tu vida. No se ha terminado, no te sientas desalentado, desanimado. Así como tal vez alguien dirá, he ido a un psicólogo y no ha pasado nada. He ido a la iglesia y tampoco ha pasado nada. De algo tienes que sacar en conclusión de toda esta charla. No es la iglesia y posiblemente ni la ciencia sea que te pueda ayudar. Pero ¿qué tal si pruebas de tener un encuentro con Dios? Lo has escuchado de Liliana, ¿no? Me doy cuenta cómo la psicología tiene mucho que ver con lo que Dios hace. Es que Dios es el creador, Dios sabe todo. Él nos conoce, nos ha creado, sabe nuestras emociones, sabe todo de nosotros. Vale la pena buscarlo a Él. No es buscar religión, no es buscar iglesia, no es buscar hombre. Es tener un encuentro con ese Dios maravilloso que de la misma forma te puede tratar a tu vida y hacer que tu vida tenga propósito. Así como Elías le dijo, todavía hay trabajo para hacer, todavía hay mucho para bendecir. Lo mismo te dice el Señor, hay mucho por hacer. Como padre, a pesar de los errores que hayas cometido y te ha llevado a ese punto de poder solucionar y quién sabe levantar hijos que siempre has soñado levantar, como madre, como esposa, como esposo, como hijo, en fin, como trabajador, como estudiante, como todo. Dios te ama mucho y gracias por estar con nosotros en esta transmisión, en esta charla y nos vemos la próxima vez. Coméntenlo, preguntan y contáctense con nosotros si necesitan oración, quieren conversar con nosotros. Venir a este hermoso lugar, estamos para poder servirles y de verdad podernos mutuamente ayudar y salir adelante en esta vida, siempre con la ayuda y bendición de Dios. Que el Señor me los bendiga, gracias. Y si pueden poner sugerencias sobre asuntos que se puedan charlar, también, ¿no? Sería si quieren algunos temas, asuntos que quisieran que se pueda conversar, charlar, sería muy bueno. Sí. Gracias, pastor. Que Dios los bendiga. Chao. Saludos a mi mamá. No, bueno.